Empezando el tutorial de diodos en corriente alterna, vamos a explicar un circuito muy básico que es el rectificador de media onda. Hay que aprendernos cómo viene la configuración. El rectificador puede tener una onda de entrada alterna siempre, puede ser derivada de un transformador, ¿sí? O puede ser una onda expresada por un generador de funciones. Esta onda es senoidal puramente y tiene un voltaje de amplitud de 20 volts pico, ¿sí? La frecuencia la consideramos que es de red. Aquí en Norteamérica serían de 60 Hz por segundo. Un diodo ideal, un D1, y finalmente una resistencia de carga en serie de 100 ohms a 1/2 de watt. Del circuito rectificador se nos pide prácticamente todo, todos estos datos. Vamos a ir inciso por inciso para tratar de resolver todo el circuito. Hay que conocer un poco de teoría básica, pero le iremos repasando conforme resolvamos cada punto. Vamos con el primer punto, el inciso A. Nuestro inciso A tiene los siguientes cálculos a realizar. El voltaje en corriente directa. ¿Dónde voy a encontrar el voltaje en corriente directa cuando construya mi circuito? Lo vamos a encontrar en la carga, aquí. En la medición de la carga RL, recordemos que el rectificador de media onda lo que va a hacer es rectificarme únicamente el ciclo. Si la polaridad es así, me rectificará el ciclo positivo dejándolo pasar hacia la carga. Aquí empieza el ciclo positivo, el cual me va a dejar pasar esta tensión hacia la carga. Y recordemos, como es corriente alterna, la corriente en sentido contrario, cuando sea el ciclo negativo, viene en polaridad opuesta. Y en ese momento encuentra el diodo bloqueado, lo cual hará que no circule corriente y nunca la señal de negativa pasará hacia la carga. Jamás podrá pasar. Únicamente se llama rectificador de media onda porque precisamente me va a rectificar o me va a dejar pasar la mitad de la onda de alterna. En este caso mi ciclo positivo sí tiene la polaridad opuesta así. Entonces, como estamos rectificando una onda alterna, la estamos pasando en una directa pulsante. Y el voltaje, por lo tanto, puede ser escrito en corriente directa. Y es lo que nos va a interesar para el rectificador. El voltaje para este circuito siempre va a estar dada por la relación voltaje pico sobre pi. ¿Cuánto hay de voltaje pico? 20 volts pico. Entonces serían aproximadamente 20 volts pico sobre pi. El valor de pi siempre va a ser la mitad. Entonces nos daría 20 entre pi, que nos da aproximadamente 6.36 volts. Este voltaje es lo que yo voy a encontrar como voltaje en la carga con el multímetro, pero en corriente directa. Aproximadamente este voltaje. Cabe mencionar que utilizo el valor pico. Si tenemos un transformador que, por ejemplo, nos da 24 volts, recordemos que ese valor de transformador, 24 volts, no es el valor pico, es el valor eficaz. Y para encontrar el valor pico, con respecto al valor eficaz, siempre va a ser el BRMS por raíz de 2, para una señal puramente senoidal. Entonces esto hay que verlo si es que nos dan el valor eficaz. Lo que necesito en mi fórmula es el valor pico. Por lo tanto, ya me lo dan aquí, simplemente aplico la fórmula. Luego, corriente por la carga. Como es una corriente en CD, también pues cabe esperar que la corriente por la carga, que yo mediré sobre la resistencia, una corriente, pasando a través de esta resistencia, sea lo que es el voltaje entre la resistencia de carga. Únicamente la ley de Ohm. Entonces serían 6.36 volts entre mi resistencia de 100 ohms. Eso nos daría un valor aproximado de 0.063, o lo que sería mejor, 63 miliamperios, circulando por esta resistencia. ¿Sí? Ya tengo el voltaje en CD, corriente en C y L en la carga, y ahora me piden corriente en el diodo. Como el circuito está en serie, ¿qué corriente esperamos tener en el diodo? Pues para este caso, que es un rectificador de media onda, espero tener como corriente en el diodo la misma que circula por la resistencia de carga, que serían 63 miliamperios. Ahí está también. Y finalmente la frecuencia de salida.
frecuencia de salida para un circuito de este tipo siempre va a ser igual a la frecuencia de entrada. Por lo tanto, si tengo 60 Hz de frecuencia de entrada, eso espero tener como frecuencia de salida. Los mismos 60 Hz. Ojo, no en todos los rectificadores va a ser así de fácil. Entonces ahí lo tenemos. Finalmente, potencia para el inciso B. Vamos a poner aquí abajo, en el inciso B únicamente me están pidiendo mi potencia de salida. Entonces, como es una potencia de salida con valores en CD, espero aplicar una fórmula de potencia con valores en CD. ISD por BSD. ¿Cuánto hay de corriente en CD? 63 miliamperios. Y de voltaje hay 6.36 voltios. Entonces, aplicando esos valores, me va a dar la potencia, que me da de 0.4 watts. Entonces, la potencia en CD me da 0.40 aproximadamente watts. Ahora, esta potencia es importante, hay que saber qué me indica. Significa que esta resistencia va a tener un calor de 0.4 watts. Va a transformar la energía eléctrica en energía calorífica a 0.4 watts. Sin embargo, la resistencia tiene una tolerancia máxima de medio watt, es decir, 0.5. Se va a calentar un poco, pero no va a llegar hacia el punto de quiebre. Es decir, el calentamiento es menor con respecto al que me aguanta. Por lo tanto, mi resistencia es óptima y no le va a pasar nada. Entonces ahí tenemos la primera parte, inciso A e inciso B. Pasaremos a la segunda parte. Ahora viene una parte interesante. Hay que deducir las formas de onda del circuito rectificador. Voy a identificar 4 formas de onda. La entrada, es decir, esta señal que me suministra, la alterna, corriente, tensión, forma de onda de voltaje en el diodo, forma de onda en la resistencia, su voltaje de salida, y la corriente por la carga, que es la corriente por la resistencia. Tenemos nuestra corriente, o nuestra tensión de base, que es la alterna, que viene aquí, toma este ciclo, polaridad y polaridad, ahí está. Y acá se vuelve a repetir. Algo aproximadamente así. ¿Cuánto tiene de amplitud aquí? Tenemos que voltaje pico son 20 volts. Ahí está. Ahora, vamos a deducir la forma de onda en la carga. Como había mencionado, el circuito rectifica la tensión positiva. Cuando viene la corriente en este sentido, encuentra el diodo polarizado en directa. Y toda la corriente positiva, o del ciclo positivo, el voltaje, aparecerá en la resistencia de carga, ya que el diodo se comporta como un circuito interruptor, dejando pasar esta tensión positiva hacia la carga. Por lo tanto, cuando viene el ciclo positivo, tengo en la carga toda la señal de la entrada. Cuando viene el ciclo negativo, que es la polaridad contraria, de negativo hacia positivo, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo el diodo en inversa. Por lo tanto, no deja pasar corriente y no existe tensión, ya que no hay corriente que circula a través del circuito. Entonces, si no existe la corriente, esta tensión nunca va a poder aparecer a la resistencia de carga. Lo que va a hacer es recortar la señal con polaridad negativa, así. Cuando aparezca de nuevo el ciclo positivo, encuentra de nuevo al diodo en directa y lo rectifica. Llega al ciclo negativo y lo corta. Y así lo mantendrá a lo largo del periodo del tiempo. ¿Cuánto va a ser el voltaje pico de esta señal? El voltaje pico va a ser idealmente los 20 volts pico, ¿sí? Pero hay que ver que cuando está el circuito en serie, y este es un interruptor, este interruptor cerrado, ¿sí?, dejando pasar el ciclo positivo, tiene una pequeña, ligera caída de tensión. Si es un diodo de silicio, tendrá una caída de tensión de 0.7 volts. Por lo tanto, esperaré encontrar el voltaje pico de entrada, que son los 20 volts, menos 0.7 volts. Lo que me dejaría con aproximada e idealmente 19.3 voltios de voltaje pico para esta señal. Y ahí la tengo. Luego me piden la tensión en el diodo. Ahora esto es importante. ¿Qué tensión va a tener el diodo?
Cuando está el ciclo positivo, vamos a analizar el circuito del diodo en dos partes. Primero, cuando está en ciclo positivo, hay que ver cómo está funcionando nuestro diodo. Cuando aparece el ciclo positivo, el diodo se comporta como un interruptor. Ahí está. Y si yo mido el voltaje en un interruptor, es un simple cable. Por lo tanto, no encontraré voltaje, ya que este punto y este punto tienen la misma diferencia de potencial. Entonces no encontraré voltaje. ¿Sí? Recordemos que en un cortocircuito o en un cable cerrado, el voltaje vale 0. Entonces, deduciendo esto en el diodo, cuando está el ciclo positivo, ¿sí?, de la señal, en el diodo no va a haber voltaje. ¿Ok? Finalmente, cuando se encuentra el ciclo negativo, recordar, el diodo se encuentra abierto. Así. Lo encontramos en un camino abierto. Y en un circuito abierto hay que recordar, por leyes básicas de circuitos, que no hay corriente. Pero si hay fuente, encontraré voltaje. Hay una fuente de alterna que viene en el ciclo negativo, no en el positivo. El positivo ya analizamos. Estamos en el ciclo negativo y la señal, no hay corriente, sin embargo, esta resistencia, como no tiene corriente, se comporta como un cable, únicamente transfiriéndome este punto de medición hacia la fuente y este otro punto hacia la polaridad contraria de la fuente. Por lo tanto, con seguridad encontraré la fuente de voltaje. ¿Y en qué ciclo estoy? En el negativo. Por lo tanto, voy a encontrar el ciclo negativo en mi diodo. Cuando es el ciclo positivo, lo va a cortar de nuevo. Y cuando es el ciclo negativo, lo va a mostrar. Y ahí tengo el voltaje. Obviamente va a ser un voltaje pico negativo con polaridad, que va a ser la fuente, 20 volts pico. Finalmente, la gráfica de la corriente. Si esto no les cuadra, cabe recordar la ley básica de circuitos de o lo que sería una de las leyes de voltajes de Kirchhoff, que me dice que la suma de los voltajes de una red es igual a la fuente. Entonces, este es el voltaje de la resistencia. Este es el voltaje del diodo. Si sumamos estos dos, me daría la fuente. Sumen el ciclo positivo con esto, me da el ciclo positivo. Sumen el ciclo negativo con esto, me da el ciclo negativo. ¿Y qué formamos si traslapamos las dos señales? Pues formaremos la señal de entrada. Y ahí lo tenemos. Para calcular la corriente hay que ver qué voltaje tengo y qué resistencia tengo. El voltaje en la carga es esto. Por lo tanto voy a tener una señal un poquito más pequeña con la misma naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el voltaje pico, mejor dicho, la amplitud pico de IP, esta es una corriente, entonces aquí sería IP, va a ser dada por el voltaje pico sobre la resistencia de carga. Simplemente eso me va a dar la amplitud. Como calculo la amplitud, BP ¿cuánto vale? 19.3 volts sobre la resistencia que vale 100 ohms. Entonces, de amplitud voy a tener ese valor, 19.3 entre 100 ohms, lo cual me daría de amplitud aproximadamente 19.3 miliamperios. ¿Sí? Considerando esa parte, encuentro fácilmente lo que es mi señal. Vamos a hacerlo, 19.3 entre 100. Perdón, son 100 son .193 miliamperios. Amperios, lo que sería 193 miliamperios de amplitud de IP. Es decir, de 0 hasta la magnitud más alta de la cresta positiva, encontraré 193 miliamperios de corriente. Y ahí está. Tenemos todo acerca de ese rectificador. Podemos montarlo prácticamente y ver que realmente nos da todos esos valores.